Damos la bienvenida en nombre mío y de Claudia, felices de trabajar la muestra de Juan, de poder producirla y hacer actividades en torno a la muestra que la pueden visitar hasta el 26 de noviembre. Ese domingo inclusive va a estar la muestra en la sala. Voy a presentar a quienes acompañan hoy a Juan. Vamos a presentar primero a Clementina Zablowski, presente, nacida en Córdoba Capital. Es licenciada en grabado por la Escuela de Artes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Egresa en el año 93, distinguida con el premio Universidad. En el 2009 obtiene el título de Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional. Es docente e investigadora de la Universidad Nacional, profesora titular por concurso de las cátedras de Antropología del Arte e Historia del Arte 1, del Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha publicado varios artículos en libros y revistas científicas en el ámbito nacional e internacional, vinculados a problemáticas de la historia del arte y la cultura de Córdoba. A partir del año 2023, este año que estamos en curso, es directora de Avances, publicación del área de artes del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, María Saleme de Burnichón. Y del centro, también directora del Centro de Producción e Investigación en Artes de la Facultad de Arte, conocida comúnmente por nosotros como CEPIA. Ambos pertenecientes a la Universidad Nacional de Córdoba. Se ha desempeñado como coordinadora en el área de artes del ¿está bien? Del 2005 al 2008. Es coordinadora de investigación del CEPIA del 2008 al 2011 y como secretaria de investigación y producción de la Facultad de Artes del 2012 al 2015. Actualmente es directora de la Maestría en Conservación de Bienes Culturales, carrera de posgrado cogestionada por las facultades de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Artes, Ciencias Químicas y Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, con sede académica y administrativa en la Facultad de Artes. Acompaña también hoy a Juan, acá Gabriela. No la quiero tapar, pero tengo luz para leer. Gabriela Barrio Nuevo, también nacida en Córdoba, es artista multimedial, dibujante, grabadora, curadora y profesora en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba. Egresada de la misma casa de estudios. Egresó como perito y profesora superior en dibujo y grabado en la Escuela Superior de Bellas Artes Dr. Figueroa Alcorta. Luego amplió su formación realizando diferentes recorridos formativos complementarios dentro de las carreras de cine y televisión y de artes multimediales e investigando en diferentes campos, como el del videoarte, la videodocumentación, la multimedia y el net art, entre otros. Incursión en el mundo de las producciones artísticas, digitales y multimediales, enfocadas en las nuevas tecnologías. Curador y directora general de la Galería de Arte Nodo 940 de Córdoba, espacio autogestionado actualmente enfocado en las artes mediales. Editora e impulsora de arte en revistas. Cuenta con premios y menciones, con exposiciones individuales y conjuntas. Participó de festivales internacionales. Bueno, ellas dos van a acompañar hoy en este diálogo sobre el artista Juan Canavesi y voy a hacer una breve reseña sobre Juan antes de comenzar. Juan Canavesi nace en Córdoba, escultor, dibujante y grabador. Egresa de la Escuela Superior de Bellas Artes Dr. José Figueroa Alcorta. Obtiene una beca del Fondo Nacional de las Artes que le permite trabajar con los escultores Juan Carlos Di Stéfano y Antonio Pugía en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova. Se perfecciona en técnicas gráficas con el artista Rimer Carrillo en la State University of New York a New Paltz. Me va a hacer hablar en inglés y en francés también, Juan, en breve. En Estados Unidos, por supuesto, lo que hablábamos recién. Es uno de los 10 artistas seleccionados por la Academia Nacional de Bellas Artes para el Premio Trabuco de Grabado en 2016.
Realiza más de 20 escenografías para la compañía de danza contemporánea MG en teatros de Argentina, Alemania y España. Desde 1984 expone en forma individual y colectiva en el país y en el extranjero y participa en salones nacionales e internacionales. Entre las exposiciones y salones más destacados pueden mencionarse el 40 Salón Grand Jean de Jour d'Ui Space Eiffel Blane en París. Las 2, 3 y 4 Bienales Argentinas de Gráfica Latinoamericana, Museo Nacional del Grabado, Buenos Aires, los Salones Internacionales de Arte Digital, La Habana, Cuba y Libras de Artist, Fundación Caixa, Barcelona, España. Participa en la primera Bienal del Fin del Mundo de Mauquel, Las Banderas de lo Posible, Ushuaia, Argentina. Es invitado a Proyecto Pandora con 14 artistas de Argentina, Chile y Estados Unidos, desarrollado en Proyecto ACE, Buenos Aires. Junto a otros 17 grabadores, interviene en Creencias y Comportamientos, exhibición itinerante por museos argentinos, curada por Matilde Marín. Con su obra Libertad de Amar, formó parte de Objetivos Móviles, junto a artistas de América del Norte, del Sur y del Caribe, con curaduría de John Hitchcock. Entre 2005 y 2007 exhibe Pleamar, instalación gráfica a ras del suelo en los museos de Salta, San Salvador de Jujuy y Córdoba. En el mes de junio de este año, trabaja junto a Carlos Lista, presente acá, primera fila, en el proyecto Cantabria, en la Residencia de Arte NAT en Tagle, España, que mañana sábado 21 exponen su proyecto en formato online. Yo pido un aplauso para los tres. Me toca empezar. Me han encomendado que les hable del catálogo. En realidad no es que me mandaron a hacer esto, yo lo hice con mucho placer, por muchas razones, pero las dos más importantes, primero por el cariño que le tengo a Juan, y no solo a él, sino a su obra, una obra que a mí me marcó como estudiante. No fui nunca alumno de Juan, tenemos una diferencia de una generación nomás, pero sí era ese artista joven que nosotros admirábamos en la Escuela de Arte. Entonces, este acercamiento, este seguimiento fue muy particular. Después nos hicimos amigos, hicimos algunos trabajos en conjunto y hemos compartido muchas cosas. Y además de participar de muchos de sus registros actuales, el catálogo que ustedes pueden bajarse a través del código QR, tiene un formato de más de 300 páginas en tamaño A4. El formato en realidad está hecho como a pliego, o sea, se puede abrir. Si lo imprimiéramos, todas estas imágenes que se ven extendidas serían un pliego que se abre. La intencionalidad fue prepararlo para impresión. Ya sabemos cómo está la economía, entonces lo brindamos en este formato. Ojalá algún día lo impriman. Pero más allá de esta cuestión específica, estas 300 páginas cuentan la historia no solo de la obra de Juan, sino de la preocupación de Juan por registrar sus procesos, sus pasos en la carrera y tener extremo cuidado con ese material, ¿sí? Yo sé que con cada persona que trabajó, aparte de mí, fotógrafos anteriores, gente que lo filmó y demás, sus indicaciones son como las de un director de cine súper celoso, y él es todo, es director de cine, de imagen, de fotografía, de sonido, o sea, todas las indicaciones, pero no son indicaciones cerradas, siempre está abierto a que el registro mejore. La importancia en esto está en que la obra se perdure, tanto la obra en sí como el registro. Se nota que es mi amiga, ¿no? Bueno, yo no voy a venir a cabardearte, después lo hago en privado. Entonces, esto hace muy agradable el trabajo de
de recopilación, restauración de imágenes, restauración de formatos, porque incluso los formatos que estaban en VHS o que estaban en cámaras analógicas o las primeras cámaras digitales, él ha tenido el cuidado de que a medida que va avanzando la tecnología, ir reformateando. O sea, aquello que estaba en VHS se encargó de buscar a alguien que lo digitalizara. Aquello que estaba, no, o lo redimensionara. Entonces no hay archivos perdidos. Por ahí hay alguno un poco roto y ahí entro yo. Ahí entro yo para que sepamos que el Photoshop no solo sirve para hacerle la cara tersa a los políticos, sino que también sirve para recuperar la imagen de una obra que a lo mejor ya no está, o una obra efímera, o tener no solo la imagen, sino también el sonido. O sea, el registro, a mí me encanta la videodocumentación y la documentación en sí, en imágenes, pero a su vez trabajar cada una de las series con los textos del momento, de los autores del momento. Yo acá puse algunas fotos de los archivos para que ustedes vean. Fue increíble, porque la referencia entre el texto y... yo tuve un privilegio, o sea, tengo un archivo de Juan que ustedes nunca van a ver. Acá hay una selección que me dice Juan, bueno, puede ser esta foto, ¿no? Un grupo de, no sé, 20 fotos para sacar una, ¿no? Esta me gusta, pero esta también me gusta. Y esta, y digo, bueno, y seleccionar, ¿no? ¿Qué hacemos? Ponemos muchas chiquitas, ponemos una grande, pulimos la mejor, que se vea en todo su esplendor el color, la espacialidad, que sea suave el recorrido. Todo eso fue parte del trabajo. Pero, y volver a leer, ¿no? Esto de revisar la historia de Juan fue fantástico. Quedarnos hasta no sé tantas horas de la noche para hacer el catálogo. Solo el catálogo fue mi tarea en esta muestra y a mí me encanta. Sobre el final del video, que ahora se está lupeando de nuevo, aparecen algunos datos como son tantos archivos. Acá está. Archivos evaluados, le vamos a poner una pausa. Archivos evaluados 290, ¿sí? De los cuales se generaron a partir de esos archivos. No es que se usaron esos archivos, se generaron nuevos archivos, nuevas imágenes. Reactualizamos la imagen para que se vea pulida y para que se vea bien. 194, el peso total del proyecto son 16 GB,4. O sea, la carpeta donde está guardado el proyecto del catálogo pesa eso. Si alguien tiene una idea de lo que es un giga, o tiene una computadora, o sabrá más o menos de lo que estoy hablando. Y bueno, queda decir que yo puse mi mirada, mi resignificación. Ahí le digo, no, Juan, no hagamos así. O sea, y fue todo un diálogo entre Juan, la obra, el archivo, la historia y volver, ¿no? Se ve bastante contemporánea la imagen, pero la imagen es que no he traído imágenes originales para no romper la magia, ¿sí? Pero las imágenes originales denotan otra cosa, ¿sí? Estas imágenes originales lo van a ver ustedes hoy en muchos de los registros en los videos que hemos preparado, ¿sí? Porque la función, entre otras cosas, de este recorrido es seguir estos recorridos a través de los registros de cuarto. Prospecciones. Esculturas, instalaciones, 1988-2023. Clementina Zablowski dice: Introspecciones propone un recorrido personal por la producción escultórica de Juan Canavesi. La selección realizada por el artista reúne obras significativas que forman parte de series diferentes. Sus materiales y temáticas permiten aproximarnos a las ideas, búsquedas e inquietudes particulares que orientaron y motivaron sus procesos creativos entre 1988 y 2023. Hasta 2013 la figura humana y el ensamble se destacaban como constantes en su concepción y hacer artísticos.
La figura humana aquí es cuerpo, el ensamble, fragmentos. Esta incompletitud de los cuerpos que nos muestra se convierte en metáfora para decirnos algo acerca de lo humano. Lejos de la unidad, la armonía, la estabilidad y la permanencia que propone una figura clásica, un cuerpo hecho de piezas nos provoca y nos sitúa ante la diversidad, el conflicto, la tensión y el cambio que constituyen la vida humana. Es esta idea de lo vital la que encontramos en el ensamble Volver al Origen. Una instalación que aborda la naturaleza como temática, inaugurando una nueva etapa en la obra escultórica del artista. Es esta idea de la regeneración la que nos interpela e invita a transitarla. Introspecciones. Juan Canavesi. Bueno, buenas tardes a todos. Como Zablowski dice, ahora voy a hablar en persona. Bueno, yo también quiero agradecer en primer lugar a Juan por invitarme a participar de su muestra en este encargo que me hizo de escribir un texto para su catálogo. También agradecerle a Gabriela porque ellos son equipos, digamos, y me sumé a su trabajo. Y en ese sentido también me dieron la bienvenida, digamos, los dos. Y quiero agradecerles a todos, como dijo Juan también, porque es una tarde calurosa y bueno, eso también tira buena energía, buena onda, digamos, ¿sí? En esta primera presentación y diálogo que vamos a entablar con Juan y con Gabriela, me toca contarles un poco la idea del texto del catálogo, hacia dónde fue orientado, digamos, en esta presentación. Un poco el título de la muestra, Introspecciones, invitaba siempre a pensar en esa búsqueda personal de Juan, en sus ideas, en sus emociones, en indagar en sus obras, en las materializaciones de esas ideas y de esas emociones. Y a mí me ha llevado a pensar que cuando uno hace ese recorrido interno y cuando uno habla de una retrospectiva, es decir, hacia atrás, también tiene que ver con esas vivencias que en el caso de Juan, a mí siempre me llevan a pensar en esa dinámica del arte-vida, ¿no? En la producción como unida a los procesos vitales, que es como una pulsión, digamos, ¿no? Producir. En ese sentido, un poco, digamos, volver yo a mirar desde afuera las introspecciones de Juan, me llevaron a pensar en esta cuestión de la temporalidad, digamos, del presente y el pasado, como una actualización de ese recorrido anterior de Juan, en el cual yo, como contó Gabriela, él es muy sistemático, él registra la obra y nos da muy ordenado, digamos, todo el material para poderlo revisar y trabajar. Y también, además de ver la obra de Juan, están los textos de otras personas, de otros autores que han trabajado anteriormente sobre la obra de Juan, y eso también me pareció muy útil a la hora de ir pensando con otros, ¿no? Entonces, el texto. Entre ellos está Carlos Lista, está Verónica Molas, bueno, está Marcela López Sastre, el mismo Juan, digamos, ¿no? Los textos que ellos retoman. El encargo de Juan era, yo quiero que pongas la obra en contexto. Ese fue el encargo que me indicó, digamos, específicamente Juan, y yo como soy una persona muy obediente, me preocupó, digamos, pensar dos líneas, digamos, del trabajo de Juan, para hacerlo sintético, digamos, en esta presentación y no aburrir, pero uno era el periodo que abarca la obra de Juan, es del 88 al 2023, y es casi coincidente con el periodo democrático. Entonces me parecía que una de las líneas para pensar ese periodo de producción eran estos 40 años de democracia, ¿no? Entonces me corrí un poquito más atrás en la obra de Juan, y tiene que ver con cuando se recibe Juan en el 85, con la obra de Carne Existencial, la serie, que fue dirigida por Carlos Peiteado, profesor de la Escuela Superior de Bellas Artes de Figueroa Alcorta, y también retomar esta otra serie que es de Atrapados, que aparecen estas obras que también me parecían significativas a la hora de pensarlo en ese contexto
del inicio de la democracia. ¿Por qué pensar esto, no? Porque hay como una bisagra entre el periodo que se formó Juan y que muchos hemos estado cursando secundarios y que tenía que ver con la dictadura. Entonces, había ciertas cosas que no se podían plantear y que yo creo que en la obra de Juan aparece a partir de este proceso posterior, digamos, al año 83, una posibilidad de poner en imágenes el cuerpo, digamos, como el tema central de la obra de Juan, y un cuerpo que trabaja la figuración, pero de una manera muy particular. Y eso también nos invita a pensar, digamos, en el otro eje del texto, que es, bueno, cómo es ese cuerpo que transita la obra de Juan, ¿no? Entonces, un poco esa intención, digamos, de pensar, y esto quiero como tomarlo como algo importante, es que la libertad es algo que se va construyendo, ¿no? No es una condición dada. Y esa posibilidad de Juan de mostrar esos cuerpos que vamos a ver, es algo que, bueno, tenemos que sostener, me parece, ¿no? En estos tiempos electorales que estamos viviendo, también es importante pensar la actualización de ese pasado, ese presente, qué significa, ¿no? Cómo se carga. Por otra parte, el tema de cómo es ese cuerpo, digamos, que trabaja Juan, yo, gracias que existen algunos autores rusos, digamos, en este caso, que es Mikhail Bakhtin, yo lo tomé como referencia, es un autor del siglo, nace en 1895 y es un autor ruso, digamos, del siglo XX. Él proviene de la crítica literaria y de la teoría literaria y analiza la obra de Rabelais, un autor del siglo XVI, que es Gargantúa y Pantagruel, ¿no? Que trabaja sobre los gigantes y trabaja sobre todo la cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El concepto que yo tomé así espantosamente, digamos, de Bakhtin es el concepto cuerpo grotesco, porque es algo que me ayudó a pensar el proceso de Juan, pero no en un sentido negativo, todo lo contrario, pensarlo en un término anticanónico. Y esa es la palabra que me parece a la cual yo ajusto la visión de la obra de Juan. Cuando decimos anticanónico, el canon sería lo clásico, ¿no? En esa visión del Renacimiento que plantea Bakhtin, él lo trabaja en literatura, yo lo estoy llevando a esta visión más de la producción escultórica de Juan. Y cuando hablamos de cuerpo y de canon clásico, estamos hablando de la belleza y de una belleza idealizada, de una belleza perfecta, de una belleza de un cuerpo completo, ¿sí? Cerrado en sí mismo y que tiene una perdurabilidad, ¿no? Tiene una idea de eternidad. En este sentido, las obras de Juan, en mi lectura, por supuesto que es una entre muchas posibles, ¿no? Es solamente eso, es pensar que aparecen fisuras, digamos, en esa noción del canon clásico y que tienen que ver, por ejemplo, como bueno, vemos en esta imagen, algunos fragmentos de la Ecus Hembra, que es el premio que sacó Juan el Gran Sostén en la municipalidad, y que uno ve como la exacerbación de ese físico, de ese cuerpo voluminoso de la mujer, donde lo que se destacan son los senos, el vientre, las caderas, donde aparecen ciertas roturas, donde faltan partes, ¿no? Entonces ese cuerpo es un cuerpo grotesco, porque es un cuerpo anticanónico, ¿no? En ese sentido, vamos a ver otros cuerpos, digamos, que ha hecho Juan, pero simplemente es para presentar, y hacia eso vamos, digamos, en el texto. Gracias. Bien. Ahora quiero empezar con mi primera muestra del 88, que se llamó Improntas y también Tragarte. Es una serie que yo hacía unos años que me había recibido y de pronto no tenía mucho dinero. Lo único que pude hacer es comprar una bolsa de yeso, 30 kilos, era impresionante. Y pedí ropa, telas, papeles, cosas, zapatos, amigos, y me fui a trabajar al medio de campo. Y ahí surgió esta serie que se llama Improntas, que es la del 88, donde trabajo con personajes de la vida cotidiana, que por ahí, como hablaba Clementina, está el grotesco, la ironía,
Y por ahí aparece algo también del pop, que es algo que también me apasiona. Y en esa obra, Prohibido, que es la que estamos viendo, un poco es lo que vos hablabas, de que uno no sabe lo que le pasa después de tantos años de represión, como también todo lo que nos pasó en estar un año encerrados con la pandemia, ¿no? Creo que después, cuando pasan los años, uno empieza a tomar conciencia de las marcas que tiene, de los miedos que carga, y creo que yo hice un montón de lecturas después de los miedos y las marcas que uno cargó de esa época, ¿no? Y en esta imagen que es Prohibido, tal vez no es que estoy hablando de tantos que fueron embolsados y tirados, también estoy hablando de mí. No es que yo estaba en una situación terrible, pero los miedos siempre están, y uno se y uno se prohíbe un montón de cosas por los mismos miedos, ¿no? Bueno, esta serie es la que abre la muestra. Por ejemplo, bueno, acá es una cosa un poco más irónica, es Señora paseando un perro, que está en la exhibición, que es un poco más, esto como dicen que cada dueño se parece al animal que tiene, a su mascota, y acá está el cerdito y ella con sus patas sus piernas casi como cerdito, ¿no? Y la maternidad, esa que tiene el changuito de supermercado, si nos volvemos el tiempo atrás, habían aparecido ahí el bebé probeta, una cosa como alucinante en ese momento, cosa que ahora toda la tecnología ha evolucionado muchísimo. Pero yo me imaginaba que uno podía ir al supermercado, que el matrimonio, la mujer iba al supermercado y elegía un bebé por catálogo, compraba, sacaba de las góndolas, ¿no? Y por eso esta mujer, esa maternidad con el changuito. La serie tiene varias obras. Esta también es, me voy a detener en esta, Libertad Latinoamericana. Libertad Latinoamericana. Es como si tomáramos la imagen de la libertad que tenemos con ese brazo elevado, con la antorcha, con el fuego que viene hacia adelante, anclada, parada, con seguridad, y de pronto esta imagen no tiene piso donde apoyarse, está en una situación inestable, y ese brazo no es un brazo y tampoco tiene ninguna antorcha, y su cara y su mirada están veladas. Bueno. Nada, si uno no tuviera la obligación como artista, a veces, en realidad ya no es una obligación, pero había una época en que sí, de entregar una ficha técnica que dijera la materialidad con la que uno construye las obras, y si vos no aclararas que compraste la bolsa de yeso porque no tenías otra cosa para trabajar, y acá hay otros materiales, a ver, cirugiando, sí, uno pensaría de estas obras, o sea, si no lo supiéramos, porque he traído a mis alumnos a tu muestra, dice, ¿cómo está hecho esto? O sea, esa necesidad de decir lo que tenés que decir, y que el material tiene que transmutar en lo que vos necesitas decir. O sea, no hay tutía, no se negocia. Sí, realmente me voy a detener esto porque hay mucho material y no quiero seguir más, pero por ejemplo en maternidad, que descubrí ese changuito en un compraventa, que era de mi padre, y cuando lo vi ya me imaginé la obra y hice la estructura de alambre, y ese cuerpo está hecho solamente con pedacitos de papel de diario y un poco de yeso. Casi nada. Es muy frágil. María el día que dejó la pensión, ¿no? María el día que dejó la pensión, que ella cree que va a cambiar su vida, porque se casa,
y va a dejar el lugar donde vivía, el trabajo, bueno, y con todas las ilusiones y todas las revistas que ella leía, no sé, la Radio Hollandia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Sí, a mí me parecía interesante justamente pensar en estos fragmentos justamente de lo que se vale Juan, ya sea de los distintos materiales, el yeso, los objetos encontrados, para formar, digamos, estas figuras, pero siempre en esas figuras lo que está creando es una situación. Eso también es algo particular, es un cuerpo que está en escena, ¿no? O que escenifica una situación. Los títulos de Juan son muy sugerentes para pensar la historia, ¿no? Para saber de quién se trata ese personaje, cómo lo identifica. Y bueno, y en este primer tiempo, digamos, de las improntas, en los 88, en 1988, todavía había una tensión que me parece interesante que presenta, ¿no? Este personaje, por ejemplo, del señor director, ¿no? Muy corpulento, exacerbado su cuerpo, digamos, las piernas muy delgadas y como con esa actitud. En las distintas figuras es lo que quiero remarcar, esta idea de escenas, de situación, pero que en el año 88 aparece con esa tensión entre lo satírico y lo dramático, ¿no? O sea, aparecen esta libertad latinoamericana o lo prohibido y prohibido, y estas otras series que tienen más que ver quizás con un registro más pop, ¿no? En estos últimos que hemos visto con la imagen. Sí, yo para acotar algo nomás, siempre en la obra de Juan, tu obra Juan, hay una narrativa que no es un relato que tiene un comienzo, desarrollo y fin, pero los que amamos la historieta, el cine y demás, sabemos que los personajes de cada uno se estudian, hay una psicología y un contexto, nacieron en tal lugar, por eso tienen tales habilidades o no, y todo esto es parte de la construcción. Acá en Impronta se ve muy claramente y después, bueno, ya vamos a ver lo que pasa más adelante. Bueno, Amores Corruptos es una obra que hice en el 90. Yo tenía 29 años y me prestaron una casa deshabitada muy cerquita de Plaza España porque no podía hacer esta obra en una galería o en un museo o en un cubo blanco. Tenía que tener un contexto. Y bueno, gracias a la familia García Ford que me prestó su casa, que estaba en un estado bastante avanzado, luego de que hice la muestra la derribaron y construyeron un edificio. Pude hacer esta muestra, que son también cuerpos, hay dibujos y hay esculturas, y ahí empiezo también a trabajar con el fibrocemento. En la mayoría del fibrocemento es crudo, y siempre incorporo o agrego o ensamblo algún otro material. Por ejemplo, acá van a ver varias obras que no están en la muestra, como una de estas obras que parece casi un altar, ¿no? Casi como una virgen, y el niñito y el otro niñito le está tocando el sexo. Y está el pan de cada día, o está el polaco, este personaje que se está masturbando en soledad, y también la incorporación en ese momento de las performance, no porque yo las hacía, sino que al empezar a trabajar con un coreógrafo y bailarín, fuimos empezando cada vez que hacía una muestra se incorporaba la danza, y acá en esta casa que no tenía luz, les voy a contar algo técnico también, no había luz, no había agua, tuve que buscar miles de recursos para lograrlo, pero contento porque fue una muestra que cerró a la 1 de la mañana. Quiere decir que había mucha energía y pasaron muchas cosas esa noche. Acá
en esta performance que realizó Marcelo Gradasi, bueno, ahí podemos ver que siempre a mí también me gusta trabajar con las contraposiciones, lo contrapuesto, y trabajar también con lo bueno, lo malo, lo blanco y lo negro, y así también estaban las bailarinas vestidas de blanco, como la pureza, y desnudas, invocando casi lo prohibido, lo malo, lo que está mal. Y luego que dieron al público flores blancas y manzanas. Bueno, muy simbólico y muy simple, pero pasó eso. Ahí está el polaco, obra que no estoy exponiendo ahora. Todas estas obras no las estoy exponiendo en la sala. Y bueno, nada más, no sé, pues... Bueno, Juan, o sea, sobre la relación, digamos, con esta muestra de Amores Corruptos, yo la tuve, digamos, con referencias a imágenes fijas, pero el video que vi hace 2 días me dio como otra dimensión de la obra también, pensándola en los espacios y en la participación, ¿no? O sea, a mí me parecía muy interesante esta idea de que no es solamente que la obra de por sí plantea una situación, sino que el espacio en el cual estaba instalada, y por eso el nombre de la casa instalada de Juan es muy pertinente, digamos, porque uno ve ese polaco atrás de una puerta, o sea, y uno siente, o imagino, yo me imaginaba, pero cuando lo vi en el video me pareció mucho más, es que uno está invadiendo la intimidad de alguien, ¿no? Y esa violencia, digamos, que uno ejerce sobre ese cuerpo, que es una escultura, pero uno lo siente como, porque tiene que ver con mandatos sociales, ¿no? Entonces, creo que esto lo mismo sucede, digamos, con la otra imagen, como si fuera un altar, ¿no? Estas imágenes que son provocativas. Acá el cuerpo grotesco, además de ser caricaturesco, lo del polaco, ¿no es cierto?, en la posición y en las formas, ¿no?, medias redondeadas, esa actitud así como escondida, ¿no? Eso que nos pone en situación, en realidad nos está hablando de lo grotesco, ¿no? Está lejos del canon que nosotros tenemos en la idea de lo que sería la belleza apolínea, ¿no? En términos clásicos, en términos griegos, ¿no? Entonces, qué lejos que está este cuerpo y cómo estos cuerpos que nos muestra Juan, que produce Juan, que interactúan, digamos, las performers, y cómo ese cuerpo grotesco nos pone en una situación de provocación, de incomodidad, ¿no? Y uno dice, es figuración, algo que hablábamos con Gabriel. ¿Quieres decir algo? Sí, bueno, hablábamos y acordábamos algunas cosas y más allá de las motivaciones propias de Juan, había una cuestión. Uno entraba a la casa que estaba todo, a ver, no podíamos agarrar el celular y prender la linterna para ver dónde pisábamos. Había velas, era una aventura ir a esa muestra. Una muestra que duró 2 o 3 días, o sea, fue muy cortita por las condiciones y era sí o sí, había que ir. Entonces, creo que todos agarramos y le dijimos al profe de turno, nos vamos. ¿A dónde? A ver una muestra. Y agarramos y nos fuimos, o sea, y toda la escuela de arte estaba ahí. Era esto, ¿no? Y adentro de una casa, pero esa casa, pero, ¿estás seguro que es acá? Mirá que esa casa está hecha, no es una mala palabra, porque va a quedar grabado, pero, no, pero sí, bueno, porque ya estaba destruida la casa, todos conocíamos la casa porque había un recorrido que se hacía de una facultad a la otra, de la Universidad Nacional, uno bajaba por ahí, y bueno, ahí era la muestra. Muchísima gente, mucho calor, me acuerdo, mucho calor, y todos alucinados, y decíamos, bueno, la obra tiene otra vida en otro espacio, porque ese espacio, ese contexto, la saca del taller, la sitúa, ¿no? Una especie como de ready-made, pero de la obra en sí. Fue alucinante. Tanto es así que, bueno, en mi fiesta 600 íbamos 6. Íbamos 6 porque no había colectivo para llegar. Y
estas impresiones nos dejaron marcados a nosotros. Yo voy a adelantar un poquito para ver, para que ustedes vean la diferencia generacional del momento. ¿Quién era Juan en ese momento? Que tenía unas poquitas cátedras en la Escuela de Arte y todos decíamos, ay, queremos tener clase con Juan, porque era cercano generacionalmente, era el artista emergente del momento, que en ese momento no se usaba ese término, y todos apuntábamos ahí, y aparte rompía estructuras, o sea, ¿cómo va a ser una muestra así, donde se mostraban estas cosas? Era el comentario, o sea, fue realmente eso. Esto lo quería contar porque es contextualizar los bocinazos que están afuera, no, contextualizar la obra en el momento, es que me están distrayendo. Y ahora le voy a mostrar a Juan, un poquito más acá, después vuelvo Bueno, ahí tenemos un Juan levantando la muestra, o sea, devolviendo a la casa, muy joven. Yo egresé de la secundaria en el año 88. O sea que cuando él egresó, hizo su primera muestra con su tesis, yo estaba por ingresar a la Escuela de Arte. O sea, ese ciclo es muy importante para nuestra generación. Bueno, gracias. Sí, me acuerdo, pero por suerte, bueno, estoy como me siento bastante cómodo, no sé ustedes. Pensé que me iba a agarrar como algo, como la nostalgia, porque esto de volver tantos años atrás, de recuperar obras, de volverlas a restaurar algunas, y volverme atrás, porque como dijo Clementina, arte y vida, de verdad mi vida está cruzada con el arte y el arte cruza mi vida y no puedo despegarme de eso. Es como que cada obra tiene está cargada de momentos míos de vida, a veces lindos, a veces no tan lindos, a veces terribles. Y entonces estaba con un poquito de miedo porque ha sido muy movilizadora hacer la muestra esta. Me sentí muy confrontado en el taller solo recuperando las obras, a veces muy bien y a veces me sentí y a veces lloré mucho, ¿no? Pero bueno, sigamos entonces con una próxima muestra que me gustó mucho hacerla, que es en la cripta del Noviciado Viejo. Fue en el 91, al año siguiente de esta muestra. Que era la cripta en ese año, estaban exponiendo todos los grandes artistas. Yo fui a pedir el lugar, me pusieron en la lista, me dijeron, bueno, sí, si hay alguien importante, te iremos corriendo. Yo dije, bueno, está bien. Antes que... todo surgió también, ¿y por qué pedí la cripta? Porque yendo a un basural en el campo, en Tanti, me encontré un montón de zapatos viejos, doblados, con la lluvia. Yo siempre iba al basural y a encontrar mis cosas ahí. Y empecé ese día a juntarlos, encontré una olla y metí todos los zapatitos. Pero cuando los iba encontrando, dije, oh, esta es la Rosa, ¿no? Ya tenía un nombre. Y bueno, me imaginé un personaje y este es Pablito, que tenía problemas con sus pies, y este es tal y tal y tal. Y terminaron armándose las historias ensambladas en un papel hecho a mano, muy grueso, donde contaba la historia, y estuvieron en cajas o en fanales de vidrio, cada una en nicho de la cripta. Acá aparece también la performance, casi como un ritual, como esa huella que camino, ¿no? Y voy hacia adelante, y siempre con como los contrastes, ¿no? Que se van a ver en algunas imágenes. Bueno,
Me parece bien interesante, digamos, esto que veíamos, instalación, performance, cuerpo, porque el cuerpo, digamos, en acto es la performance, ¿no? Y necesita de esa espacialidad para transcurrir. Entonces, temporalidad y espacialidad, tiene mucho valor el registro en este caso, pero también me parece interesante en que en este momento, en los 90, porque es aproximadamente Amores Corruptos y Huellas, digamos, es un contexto en el que el cuerpo y la performance vuelven a ser traídos, digamos, de experiencias que eran de los 60 y los 70, que era el body art, digamos, y el happening, no, a nivel internacional, pero que tienen como una recuperación en este contexto de los 90 en Argentina, también a nivel internacional, pero que tenían que ver como ir como, con un discurso, digamos, de autoconocimiento, pero también de ir con un mandato contra lo social, contra ciertos mandatos, ¿no? Entonces me parece que, como veíamos en Amores Corruptos, iba contra el mandato, digamos, de qué cuerpo estamos hablando, ¿no? De qué norma de cuerpo estamos hablando. Y de la misma manera me parece que aparecen Huellas, ¿no? Algo que, bueno, que después me adelanto un poquito, pero en el texto de Bakhtin, cuando habla de las topografías del cuerpo, una parte alta y una parte baja, la parte alta correspondería a la cabeza de ese cuerpo grotesco y la parte baja a las partes del vientre, a los genitales y demás. Los pies también significan genitalidad. Entonces, a mí me parece muy provocativo que todos los zapatos que encontró Juan, y aparece que además aparecen muchas imágenes cuando intervienen los zapatos, los pinta de color, los marca los zapatos, es como que hay una cuestión del cuerpo donde lo más provocativo que tenemos es el sexo, digamos, ¿no? Porque tenemos una tradición y estamos en este entorno religioso, pero tenemos una tradición conservadora, tenemos una tradición religiosa y cristiana, ¿no? Entonces, también en ese punto es, bueno, me parece como dar vuelta, transgredir, digamos, algunas estas cuestiones o ponerlas en cuestión en este contexto. Agrego una sola cosita más, pero esto, digamos, que estaba sucediendo con Juan, con la casa instalada, con Marcelo Gradassi, también había fiestas que se estaban haciendo en los boliches, por ejemplo, ahí lo menciono en el texto, a Marcelo Zanovich, que también hacía fiestas, digo, era un algo, digamos, que por eso digo, no es solamente una cuestión individual, sino que era una necesidad social, algo que tenía que ver con la psicología de muchos, ¿no? De esas necesidades de expresarse. Ayer, y esto sale del contexto, pero ayer, estando en la sala, vino Roger Mantegani, y tuvimos una charla muy, muy linda, solos, ya no había nadie en la sala, ya habían cerrado y nos quedamos charlando, y justamente hablábamos de esto, al ser los dos casi de la misma edad, él un poquito más grande, pero hablábamos justamente de eso, de lo que pasaba en esa época y de romper y de todo lo que uno acarreaba desde la sexualidad, desde la época de la represión, todos los miedos y cómo sacarlos, ¿no? Y que aparecían estas imágenes, ¿no? Sí. Bueno, lo que ustedes hicieron en ese momento y que tenía que ver con, bueno, el periodo de la dictadura que habíamos salido, había como un montón de cosas que empezaban, una necesidad, como dice Clementina, eclosionó en los 90, más a fines de los 90, mediados más o menos, en Casa 13, en un montón de espacios que ahora son autogestivos, no sé cómo se llaman ahora, pero es como si uno sigue la línea de tiempo de lo que está ocurriendo ahora con los jóvenes de la edad que vos tenías en ese momento, a través de está difícil lo que estoy diciendo, pero creo que me entienden, o sea, yo me enredé sola. Es como que hay una evolución, o sea, esto que hizo esta generación, que a mí ya no me sirve, que critico de alguna manera, sí me da el impulso para plantear y poner mis necesidades ahí. Y en eso consiste un poco la contemporaneidad, ¿no? O sea, en esta cosa de permanencia, uno ve las puestas como esta, en donde hay performance, donde este objeto se lo saca de contexto como el zapato y se lo pone en otro contexto y se le da entidad. Son cosas que se han fijado en el arte de Córdoba y hoy las seguimos viendo.
con otras características. Quiero leerles un extracto de un texto que hizo Verónica Molas y que creo que lo dice muy bien, por eso yo no lo digo. Y voy a leerlo y que tiene que ver mucho con ese momento mío de trabajar con la sexualidad y el poder y otras cosas. Yo tomé esta partecita que dice así: sexo y poder atraviesan prácticamente todas las representaciones de este gran teatro de la crueldad que Canavesi construyó desde la escultura y el dibujo a lo largo de los años. Sexo y poder, cuya simbiosis alcanza a sus seres grados de perversión y perdición desoladores. ¿Qué otra cosa podría ser más verdadera que sus creaciones, personajes mutilados, bestiales, surgidos de la alucinante fuerza expresiva de sus ensambles? Sujetos cargados de omnipotencia, como los altivos integrantes de su corte, algunos de sus inefables y viriles ecujembras o sus imponentes probadores de miriñaque, mujeres y hombres que ostentan la ambigüedad de los géneros, la forma del cuerpo humano es el campo donde el artista extermina las normas y cuestiona los mandatos sociales. Creo que las palabras de Verónica son más que elocuentes y muy claras para todo lo que yo digo, ¿no? O hago. En lo próximo hay algo que aparecen los rostros. Me detengo en los rostros. Se llaman... fueron 3 series. Una fue Los rostros del olvido, los otros fueron Los otros rostros y por último Los rostros de la mentira. Trabajé con ensambles, trabajé con cera y en esto Los rostros del olvido, que creo que justamente en esta obra es muy significativa para eso, casi adentro de una caja, casi mirando detrás de una ventana o lo que sea, ¿no? Este personaje, los ojos que no miran, etcétera, etcétera. Ahí fue una serie que empecé a trabajar justamente con los rostros y todos han sido trabajados con cera modelada, a veces en plancha, como en esta, es una plancha de cera y modelada, en otras vaciadas, obras vaciadas en cera, quiere decir modeladas en arcilla, y luego con los moldes, y luego al molde se le tira cera y luego se saca. Quiere decir que, de verdad, como ha pasado tanto tiempo, no me acuerdo de los títulos. Está todo bien, digamos, pero lo que a mí más me impacta de esta serie es la conexión, porque a veces como artistas poner un nombre a una muestra o a una serie de obras da hasta fiaca a algunos artistas, es verdad. O sea, es como que hay que ponerle un nombre o no le pongamos, todo sin título, te dicen en una época cuando uno no tiene ganas de poner nombre, va todo sin título o numerados. Nos encantan los números romanos y vamos, estos rostros tienen títulos, pero están hechos de cera. O sea, por lo tanto, hasta nos hemos olvidado, pobre, de quiénes son. O sea, tiene esa fuerza, es una metáfora lo que estoy diciendo, pero tiene esa fuerza entre la técnica, que no es solo la técnica, es discursiva, absolutamente discursiva, y lo que se quiere decir ahí. Voy a contar una anécdota que me pasó hoy. Esas cosas lindas que pasan. Estaba por la calle y de pronto me encontré con Sonia Levy, que muchos deben conocer, galerista de muchos años, que también trabajó en El Buen Pastor, y fue muy lindo el encuentro. Y hablando de la cera, me acordé que una vez fue a mi taller y me dice, bueno, ¿esto con qué está trabajado?
con cera. ¿Y qué va a pasar con esto? Y le digo, si está cerca de un calefactor o le da el sol, pues, ¿y qué hacemos? Y le digo, y la obra va cambiando, se va modificando, va tomando otra forma. De esa forma la tenés que vender, Sonia. Bueno, y hoy nos reíamos también de eso y tantas otras anécdotas, ¿no? Pasamos a las otras. La otra es los rostros, los otros rostros trabajé todo también con cera, trabajé en cajas y frisos, siempre contando una historia, ¿no? No hace falta. Acá trabajé los frisos, son cajas que tenían un montón de compartimentos y fui metiéndolos. Mis personajes fueron entrando en esos. Bueno, uno de esos es el culpable de la nada, que está acá, que está expuesto en la sala. Les digo el título. El título yo lo puse en ese momento y si me hubieran preguntado qué quería decir no sabía. Con los años me di cuenta que muchas veces me sentí culpable y yo nunca había hecho nada, pero esa culpa la tuve. Y los otros, bueno, miren esta obra que se llama La Mirada. Esta obra que es vertical, la llamé El Alcahuete. Es las personas que no soportan lo que hace el otro, entonces se asoman, miran, chusmean al otro. Y por ejemplo, esta se llama La Inquisidora, que está puesta casi como en el centro de una balanza, ¿no? Como en la Inquisición, que a veces pesaban a las brujas para decir que eran culpables. Me mira a mí porque prometí vendérsela y no se la vendí. Voy a contar una pequeña anécdota. O sea, Ed Mirón estuvo mucho tiempo en mi galería, en Nodo 940, y con muchos pedidos. Y nosotros, ya sale, esta es. Ya, no, bueno, la próxima. Y ya, pero no pasaba una semana, y realmente lo digo, que la gente se enamoraba de la escultura. Y yo soy insistente y bastante hartante, o sea que allá la Vero Molo hace así. Bueno, dame, creo, un poco, soy buena también, ¿eh? Tengo algún ladito. Estimulo la compra, me gustó. Estimulo la compra. Y bueno, un día le dije, Juan, vení a buscarla, porque, a ver. Yo el otro día, en la charla a pie de obra, comencé diciendo que las obras tienen mucha energía. Yo cuando traje todas las obras y cambié, bueno, modifiqué tantos cambios, idas y vueltas del taller en distintos lugares, pero las traje al taller actual. Entonces quedaron todas en una de las salas de atrás, todas apiladas, adentro de cajas, otras mal envueltas con una sábana llena de flores, bueno, todas mal embaladas. Y de pronto una noche bajo y estaba oscuro y estaban todas, de verdad, era una cosa, todas amontonadas. Y cuando prendo la luz, sentí que las obras me decían, ¿qué estás haciendo acá jodiéndonos que estamos pasándola tan bien? Bueno, y esa relación que yo tengo también con las obras, creo que hay muchas que siempre vuelven al taller. Hay otras que no. En la primera muestra se van a otra casa. Y otras siempre vuelven, pero siempre están ahí en la puerta del taller porque quieren ser exhibidas. Y salen en la tapa de una revista, en el diario, en la televisión. Y hay otras que no, que siempre están en el taller, ¿no? Creo que cada una tiene una vida. Yo podría contar las vidas de cada una de ellas, ¿no? Es de estas 3 series que hice con los rostros.
cuando hablo de la mentira, fue una serie que hice muchas obras, no tengo ninguna por suerte, muchas están en Buenos Aires, están hechas en bronce y ensambles de madera, están todas casi adentro de cajas, y trabajo con una chapa de bronce en el fondo, algunas con grabados en la chapa, grabados al ácido. Por supuesto, esas chapas no se han grabado, no hice ninguna impresión. Y acá sí hablo de estas mentiras, y como me dijo una vez en Arte Va, una señora que pasó por el stand me dice, yo vi todo eso tan dorado y entré tan abiertamente a ver las obras, tan inocente, y cuando me enfrenté y vi lo que decían, me dieron una cachetada, ¿no? Por ejemplo, esta se llama Las Vigías de la Mentira, es un tríptico que habla de la partida, del tiempo, de la llegada, del tiempo y de la partida. Y es un tríptico, y ahí no se notan en las imágenes, pero están grabadas en esas chapas de bronce barcos, monstruos, donde estas vigías indicaban mal el camino, ¿no? Nunca llegaron. Acá cerquita sí hay una de esas series. Está en el balcón, en un primer piso, en una esquina, en un edificio de ladrillos, ¿visto? Sí. Solo para agregar un comentario nomás, comparando las tres series de los rostros. La primera serie estaban las de cera, y ahí uno podría decir son más semejantes a un tratamiento modelado clásico, pero sin embargo con ciertas asimetrías en la cara de los rostros del olvido, uno podría pensar que se desplazaba ese canon, ¿no? Yo sigo abonando a mi hipótesis del cuerpo grotesco, por eso traigo agua para mi molino. Pero también pienso que en estas se vuelve más evidente esa cuestión de lo grotesco cuando se transforman los rostros en máscaras, ¿no? O cuando se transforman en caretas, saca la lengua, o sea, todo esto, digamos, Bakhtin va a decir que el cuerpo grotesco es un cuerpo perforado, ¿no? Tiene protuberancias y tiene orificios. Entonces la nariz, la boca abierta, los genitales y demás, él va a insistir con el cuerpo en su totalidad, pero aquí nosotros podemos ver cómo estos gestos realmente nos llevan a ese plano de lo grotesco, ¿no? Pero en el caso de Bakhtin habla de un cuerpo festivo relacionado con el carnaval, donde hay un orden corporal que comulga con la naturaleza, pensando en la Edad Media, ¿no? En esa fiesta. Pero aquí me parece que justamente como dice Juan, al hablar de la mentira, nos pone más como esa cosa de la careta encubridora, ¿no? Bueno, la serie que vamos a ver ahora es La Ecugembra. Es una serie que hice en el 93, hace también muchos años. Hice muchas obras en escultura, dibujos sobre papel y dibujos sobre lienzo, y también hice como 100 y pico de tintas en papeles muy pequeñitos. Esta es una filmación del día de la inauguración. También ahí hubo alguna performance donde trabajé con esta mujer equino, pero acá yo trabajo con la animalidad en lo humano, ¿no? Que ya en mi tesis estaba eso dado, ¿no? El animal y lo humano, ¿no? Sacarlo de alguna forma, eso que tenemos, y que bueno, estamos formateados porque vivimos en una sociedad, etcétera, etcétera, pero cuando nos dejan un poquito, eso sale. Entonces ahí quise hablar sobre eso, y tomé el cuerpo femenino, también grotesco, y lo fusioné con partes de este caballo, de las patas y todo eso, ¿no? En la muestra me acuerdo que puse muchos fardos de alfalfa y había olor
había ese olor y además había sonidos de establo. Quiere decir que el espectador también se iba metiendo por el olor, por los sonidos, ¿no? En lo que yo quería decir. No está acá el video porque no lo encontré, pero cuando terminó la muestra hice una fiesta que yo preparé un montón de colas de caballo, sogas enormes, y todas las mujeres se lo pusieron y empezamos a bailar, y así terminó la muestra. Bueno, para sumar un poco, la de Culebra es absolutamente, lo fue en aquel momento y sigue siendo absolutamente contemporánea con toda el género interpelado hoy, ¿no? A las que nos autopercibimos mujeres y somos mujeres, sigue siendo un shock ver la de Culebra. Y no un shock en donde uno se siente mal, sino en donde uno toma conciencia de cómo puede ser visto y objetualizado, y aún aunque hoy estemos transitando otros caminos, seguimos siendo objetualizadas. Y vos podés estar gorda, grotesca, linda, fea, y da igual cómo eso ocurre, pero también es una cuestión que tiene que ver con ciertos posicionamientos. Yo le voy a poner un poquito de volumen para que ustedes vean la potencia de este video, del video original de Juan, porque ese video y la música seleccionada y la manera en que él hace esta toma secuencia, porque lo filma todo de una sola vez, o sea, un genio, y va haciendo zoom y qué sé yo, tiene que ver muchísimo que ver con este concepto del cuerpo de la mujer y de la animalidad. Ahora les pongo un pedacito con audio. Los probadores de Miriñaque, año 1995, ahí es donde empiezo a hacer un giro, donde dejo el cuerpo de la mujer y empiezo a meterme en el cuerpo del hombre como problemática y también como problemática de género, ¿no? Ahí aparece por qué el probador de Miriñaque, en estos dibujos que a veces yo empecé a jugar con el dibujo de 8 metros y la escultura tiene 1,50 m, una cosa así, donde a veces parece que el dibujo fuera la obra y lo otro el boceto, pero es como al revés, o funcionan así. Y acá sí, para hablar de género, y un poco por lo que a veces decía Clementina recién, que uno buscaba recursos para no decirlo totalmente, busqué el recurso del Miriñaque, que es una estructura muy rica, muy potente, ¿no? Sin el vestido, sino la estructura del Miriñaque, esa forma casi cónica, envolvente, tiene una fuerza en sí misma, pero ese objeto femenino está puesto en un cuerpo masculino y ese cuerpo masculino no tapa su sexo. Hay como se está trasvistiendo, ¿no? ¿Sí? Sí, a mí aquí también en esto, digamos, que plantea Juan sobre los probadores de Miriñaque, bueno, teníamos que ver con esto, volvemos a decir, confrontar, digamos, el cuerpo y lo que el cuerpo representa como corrosivo, ¿no? Como siendo la figuración, yo no diciendo es un desnudo académico. ¿Qué más puede decir ese desnudo? Digamos, ¿no? En la tradición de la historia del arte. Ya conocimos tantas pinturas, tantas esculturas, pero sin embargo, el ensamble, y ahí es el punto del ensamble, porque si fuera el torso solo, quizás no nos llama, pero con ese ensamble hay
según mi punto de vista, lo vuelve grotesco. Y eso nos interpela, ¿no? Si no, no tendría ese contrasentido que si no lo daríamos como un cuerpo clásico, ¿no? Un torso. Yo también abonaba la idea de grotesco, vuelvo a decir, siempre es la idea de anticanónico, ¿no? O sea, de ir a la ruptura y por eso, y a la transgresión. Y en ese sentido, me parece que el cuerpo fragmentado también nos lleva a ese plano, ¿no? Que es un torso cortado y donde enfatizas el aspecto de la genitalidad. Y en ese sentido, ahí va el punto, ¿no? Sí. Estudios Perú No Mayo. Hay un video, fue una serie, lo voy a decir en pocas palabras, pero voy a decir algo, porque a veces cuando uno va a una sala, va a ver una exposición, uno ve una obra, una escultura, un dibujo, aislado de todo lo que pasó atrás. No se sabe la cocina. Y a uno como creador le pasan un montón de cosas por el cuerpo de uno, no de la escultura. En Estudios Perú No Mayo, que este es un video, yo había empezado a trabajar, me filmé como 3 horas sin saber para qué. Empecé a modelar unas figuras, ¿no? Y le hice los taseles y los guardé. Empecé a dibujar y no sabía para qué. Me parecieron, bueno, los dibujos que los iba a presentar. Me acuerdo que fui a hablar con el director de ese entonces del Museo Carafa y me dijo, uy, Juan, son hombres, no, están abrazados los hombres, no. Bueno, hablé con otras galeristas, bueno, todos dudaban, quedaron guardados durante años. En un momento especial de mi vida, con un hecho muy fuerte que me ocurrió, no a mí, sino a mi pareja, yo leyendo un catálogo en italiano, leo la palabra omaggio y apenas la leí, me dije, voy a volver al taller, voy a ir al taller. Voy al taller y ahí veo las obras y dije, ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer una muestra, Estudio Perú No Mayo, con todos estos dibujos. Volví y esa noche vi el video de 3 horas sin tener ninguna cosa técnica en ese momento, solamente tenía una cámara de VHS, cinta, y lo grabé en el televisor, lo puse en el televisor y lo filmé sobre el televisor y ahí fui haciendo cortes con la tecnología que me daba la cámara y volví al taller y cargué las obras y pude hacer esa muestra. Yo haciendo esa muestra pensé que iba a prolongar la vida de alguien. En este video, que por ahí no sé si vos capaz que puedas aportar algo, porque Gabriela siempre quiere aportar desde lo... Bueno, aporto. No, lo primero que voy a aportar es que nosotros ya habíamos hablado sobre este video en Crónica de una Metamorfosis, junto con Verónica Mola, estábamos los 3, y fue una conversación intensa de todos los videos que analizamos para armar esto que está guionado, esto que ustedes están disfrutando ahora. Siempre Estudio Perú No Mayo requiere nuestra discusión, ya está comprobado, más del tiempo que las otras, por un montón de razones, ¿no? Y con Clementina pasó lo mismo. Lo hicimos por un Meet, porque no nos podíamos juntar, estuvimos los 3 ahí por Meet, y surgieron un montón, o sea, hay un montón de apreciaciones secundarias que uno puede hacer. Yo puedo hacer una apreciación técnica, pero también tengo una apreciación estilística y demás. Hay una cosa muy fuerte que hace Juan a nivel técnico, que también es discursivo, con este video en particular. Lo primero es que estudie su cuerpo.
es su propio cuerpo el que estudia y abandona el lápiz prácticamente. Él es un escultor que dibuja antes o durante, mientras hace su obra volumétrica, física, tangible, ¿no? Esta inmaterialidad del cuerpo que está representada en este video, porque evidentemente es una performance silenciosa para él mismo frente a la cámara, ¿sí? Es como, y perdón, y frente a un espejo, pero perdón la comparación, es como cuando uno canta en el baño, que no quiere que nadie lo vea, ¿sí? En ese nivel de intimidad. No conforme con eso, o tal vez, no le he preguntado y no quiero que me responda, no vamos a quedar con la duda, el video crudo era demasiado duro para que quede como estaba y había que no suavizarlo, sino lograr que diga lo que quería él decir. Entonces, ¿qué es lo que hace Juan? Yo soy una fanática, porque soy artista multimedial, porque yo creo que no todos los lenguajes sirven para decir todas las cosas. Creo que al contrario, los lenguajes son discursivos. Entonces, ¿qué hace él con el video? Lo pone en el televisor, pone nuevamente la cámara frente al televisor, pone a grabar el VHS y no solo modifica tonalidades, capturas y demás en la cámara, sino también en el televisor, le sube el brillo, le saca un canal, el rojo o el azul, y de allí viene esta estética. No es que el video está roto, el video es así. Esta es la producción, esto es lo que se dijo y esto es lo que se resignifica una y otra vez. Ahora, cuando los que dibujamos la figura humana y los que trabajamos con el cuerpo, nos ponemos nuestro propio cuerpo de modelo, y no solo de modelo, porque uno no puede ser objetivo con su propio cuerpo, tendríamos que tener una especie de, no sé, disociación psicológica o algo así. Suceden cosas muy, muy fuertes. De allí que a mí me parezca lógico que de esta serie, de este homenaje que hace Juan, porque son estudios para un homenaje, solo haya 3 esculturas. Sí. Y el resto de la obra es esto, lo que no significa que al estar en video no sea escultórico. Y ya está. Bien. Gracias. ¿Podés poner un poquito de sonido y después pasamos a la otra serie? Sí. Por último voy a sumar, Juan hizo una anotación de último momento en el guión y puso el cuerpo masculino amoroso. Yo se lo había notado esto, pero no tuve las palabras para anotarlo en el guión, y en realidad también me sentí interpelada. El ícono de belleza, el cuerpo que se desnuda en las bellas artes tradicionales es el femenino. Y acá hay una sensualidad y un trabajo amoroso sobre el cuerpo que tiene todas las características de la contemporaneidad y que nos corre el eje, ¿no? Sí. En Exvoto en rojo también hay una historia detrás. Justo me invitaron para hacer un trabajo con 15 artistas de todo el país, de la Argentina, en Estados Unidos, y estuvimos un mes trabajando en la universidad, en Newport. Fue muy lindo trabajarlo y muy intenso. Trabajé con Rimer Cardillo, al cual nos hicimos muy amigos y constantemente nos escribimos, y siempre con la idea de que yo vaya a hacer una exposición con él en Estados Unidos. Ya lo voy a hacer.
En ese momento, la muerte me interpelaba, y cuando me invitaron dije yo voy, y la muerte, sobre que era el problema de un pulmón, yo llevé material, hablé con amigas médicas, me dieron material, etcétera, etcétera. Cuando trabajé ahí, que la técnica era serigrafía fotográfica y llevarla a la instalación, decidí llevar el título de ex voto. Ex voto a veces quiere decir cuando uno pide más allá de lo sobrenatural, que pase un milagro, ¿no? Pero yo ya no podía pedir un milagro, así que decidí, el ex voto era agradecer por lo vivido y agradecer la vida, y por lo vivido. Ese fue mi trabajo. Pero en sí, la instalación habla de un pulmón que avanza sobre el cuerpo, digamos, el pulmón es la enfermedad que avanza sobre el cuerpo. La instalación la armé con un arquitecto y trabajamos con las estructuras de aluminio y cosas que sí daban la sensación de una camilla quirúrgica o de operaciones, un lugar donde se tomaban las radiografías, y en uno de los, para mí es la obra de toda la instalación, que es el ex voto. Porque el ex voto son los elementos, ¿no?, que la gente ofrece para que ocurra este milagro, y que se da casi en todo el mundo, que a veces no está explicando qué quiero. Hay un problema que tiene que ocurrir un milagro porque hay un problema en la cabeza, en una pierna, en una mano, y no se especifica, sino se da ese ex voto que es una mano o una cabeza. Acá es una toma de un centellograma del pulmón. Y ese para mí es el ex voto. La instalación es muy hospitalaria, casi toda blanca, pisos blancos, ¿no? Ahí lo pueden ver, y tenía un sonido de los que se escuchan en los lugares de terapia intensiva, ¿no?, que son terribles. Quiero decirles o leerles de Edgar Sailén, alguien que fue alumno mío y que ahora está en París hace muchos años, es un excelente pintor, y él escribió para el catálogo Ex Voto en rojo, escribió esto, yo solamente tomé un pedacito, el último, que dice así: como frente a un profundo espejo o una vanitas del siglo XVI, nos enfrentamos aquí a esa semilla que está en el centro de cada cosa y que es la gran muerte, y que cada uno lleva en sí mismo. Como sugiere Spinoza, esta obra no quiere ser una reflexión sobre la muerte, sino una meditación sobre la vida, y se puede interpelar en la dualidad de la tensión entre el hoy, en este principio de milenio, en esta sociedad de fin de ideologías y decadencia sincrética de lo espiritual, en esta sociedad de culto de lo material y del cuerpo americanizado. El artista nos invita a confrontarnos a una cuestión esencial: ¿y si toda cosa fuera ilusoria, pasajera y efímera? Pasiones extremas. Antes de empezar, voy a volver a leer algo que me escribiera en ese entonces, como tantos textos escribió mi amiga Verónica Molas. Y dice así:
es un pedacito. Los cuerpos pierden sus límites, como si el abrazo disolviera los bordes externos. Las extremidades apenas se adivinan, y en estas figuras el género es apenas un accidente. Dos movimientos se corresponden en estos abrazos. Por un lado, hay una acción que se evidencia. Los cuerpos atraviesan la silla, la mesa, la cama. El erotismo tiene una connotación terrenal. Todo ocurre sobre esos objetos inherentes a lo cotidiano. Y allí se funden por otros. Las líneas diagonales las líneas diagonales y estos ejes sobre los que se asientan las esculturas. Y eso aumenta la tensión de estas situaciones. Objetos y cuerpo humano trascienden su materialidad y están juntos a punto de perder el equilibrio en un hecho sublime. Yo a veces no quiero más hablar porque me parece que las palabras de Verónica resumen todo. Simplemente quiero decir que trabajé, sí, con esos elementos cotidianos, la mesa, la cama, la silla, esos elementos que usamos todos los días, esa cama que nacemos, morimos, hacemos el amor, nos enfermamos, pasa todo en esa cama. Y también con la silla y la mesa, que compartimos comida, compartimos llanto y un montón de cosas. Pero esa posición, ese eje y ese equilibrio inestable donde decidí poner las obras de esos abrazos que se funden, esos cuerpos que se funden, que son casi uno, están justamente en ese momento donde va a pasar algo, ¿no? Y en la cama, que está expuesta en la sala, yo hago referencia a los franceses que dicen la pequeña muerte cuando uno hace el amor, ¿no? Y que uno se muere en el otro. Antes de empezar, hablando de los registros y demás, Juan no solo guarda sus registros, sino que cualquiera que le saque una foto, una selfie, le haga un video, él vea que anda uno con el celular ahí, va a encargarse de recopilar esa información. Y este es un video que muy amorosamente una alumna le hizo sobre su puesta en la Escuela Figueroa Alcorta. Ya, bien. En la corte yo tomé calcos de rostros, de caras. La mayoría eran mis alumnos que iban al taller particular mío, que luego después se vieron en las esculturas. Y algunos hasta tienen historias que son sus historias y están ahí. En la corte no quiero hablar de una corte en particular, sino hablo de las personas que a veces se creen rey, reina, etcétera, etcétera. Pongo los dos, casi el cuerpo está armado como esos carteles sándwich, armados con ventanas o muebles, y tienen dos caras, la que mostramos y la que somos realmente. Trabajé partes y acá voy a hablar, que todavía Clementina no habló, pero voy a escuchar qué es lo que ella dice de mis fragmentos. Pero yo siempre pienso que en la corte, cuando yo trabajo con los fragmentos, me detengo en algunas partes, porque para mí son muy importantes. Por ejemplo, el rostro, por ejemplo,
la reina que está ahí, que son los amantes de la reina, que ella lo tiene a todos colgados ahí en su ropaje, que los usa cuando ella quiere. La reina es imponente, ahí está con todo su poder. El rey, que tomé el título, que ya lo van a ver por ahí, el rey, tomé un título de la película de Greenaway, del cocinero, pero le puse este título: el rey, el cocinero y su amante. Él también, el cocinero, sus amantes los tiene colgados en el ropaje, ¿no? Capaz que una es mucho más poderosa y capaz que el rey, en medio en las penumbras, hace lo suyo, ¿no? El príncipe por ahí, pequeñito, que es el único inocente de la corte. La duquesa, que es ese personaje que lleva y trae cosas y miente. Todos están armados con elementos. Creo que toda persona siempre busca de completar. Todos queremos completar. Vemos algo, vemos una pareja y decimos, esa debe ser la novia. No, y si tiene un niño, bueno, capaz que sea el hijo. Uno arma historias completas, ¿no? Como en la Gestalt. Uno siempre termina de completar. Entonces, a mí me parece que cuando uno pone elementos, ¿qué es lo que yo quiero decir? Solamente el rostro de la reina y los amantes, el resto lo completa cada uno como quiere, con las vivencias que tiene, con las experiencias que tiene, con sus miedos, con todo lo que acarrea, ¿no? Y ahí termina y lo completa, ¿no? Esa es mi forma a veces cuando fragmento o cuando trabajo con pedazos y ensamblo, ¿no? Bueno, en lo próximo que vamos a ver, que es una compilación de tres, de la misma instalación que se fue modificando de acuerdo a cuando yo la expuse, que se llama Pleamar, con una edición de Gabriela impecable, con la voz de Griselda Castro y un grupo de músicos que hizo todo eso amorosamente con todo lo que yo le indiqué, y me regalaron lo que hicieron. Por eso los nombro, porque muy divina Griselda, con su voz, que por ahí lo podés subir. Y Pleamar tiene algo que yo lo uno cuando fui a Estados Unidos en el 2000. Yo me acuerdo que estando en Estados Unidos fuimos a comprar papeles y materiales. Bueno, uno se vuelve loco porque hay de todo. Uno se quiere comprar la librería entera. Descubrí una imagen de un corazón. Y a una compañera que estaba ahí le digo, cuando yo empiece a trabajar con el corazón, voy a estar bien y voy a ser feliz. Pasaron años, yo seguí trabajando con el pulmón, las vendas, los torsos, y eso se fue yendo, fueron cambiando en las obras, las vendas fueron saliendo y el corazón empezó a salirse del torso. Y fue el momento que abandoné el cuerpo y solamente trabajé con el órgano, el corazón. Y lo llevé a este mar infinito, cosa que para mí el mar significa vida. Es casi como un gran corazón o un gran pulmón que late, respira. Yo paso muchas horas cuando estoy en el mar. Siempre digo que nací en un lugar equivocado. A mí el mar me atrapa y ejerce una fascinación, casi me dejo llevar por esa cosa que constantemente está con vida, que viene, va, y me produce una sensación bellísima. Por eso trabajé ese Pleamar para que el espectador camine. Son 300 hojas de papel azul con impresiones en serigrafías del corazón superpuestas, y los corazones sí es como una metáfora de la espuma que es
efímera, se desvanece, ¿no? Y ahí trabajé con la máquina de humo para dar la atmósfera, trabajé para reforzar el color azul del papel, luces a ras de piso. La gente se tenía que descalzar y caminaba sobre el papel, pero sobre los plásticos tenían otra sensación, lo liso, lo áspero, lo que tiene calor, lo que da la sensación de frío, que es el plástico. Y siempre en las 3 exposiciones que hice, yo decía a todos que se ubiquen en un lugar y que a lo lejos se podía ver el horizonte. Era un lugar, es una obra para disfrutarla, para ser parte. Y en esto, y con esto voy a terminar, acá volví, y que esta obra la hice, la tercera vez la hice en Salta, la hice en Jujuy, en un lugar maravilloso de 15 metros por 15, y la hice en el Buen Pastor. Yo justamente estaba haciendo un curso que se llamaba 13 Noches, que tenía que ver con el movimiento, con Walter Camertoni, y volví a partir de ahí a que hicieran una performance en mi exposición, en mi instalación, y ahí están estas 3 bailarinas que hicieron esta performance que no tuvo un tiempo de comienzo y fin, sino que empezó cuando la gente ingresó y terminaron de moverse cuando se fue el último del público. Ellas estaban desnudas, con impresiones del corazón en el cuerpo, y tenían este voile de color azul, y es la que generaban el movimiento en todo ese mar, ¿no? Nada, la fuerza del instalativo nuevamente completa la idea, o sea, la instalación y el espacio, la espacialidad con la que trabaja Juan. A ver, no podemos hablar de la obra de Juan como objetos así, individuales, ¿no? Siempre están pensadas para o en un espacio o en una situación o en un relato. Ese imaginario está siempre presente. De hecho, sus obras se transforman y se resignifican en otro escenario en diferentes situaciones. Acá, cuando vos decís eso, yo tomé una obra de pasiones extremas y la ubiqué en el mar. Siempre a veces tomo obras de otras series y las ubico en lo nuevo, ¿no? Hasta podríamos arriesgar que es un naufragio. Puede ser, pero jamás, ¿no? Bueno, cada uno hará sus interpretaciones. Bien. Como decís vos. Sí. Una cosita solamente para agregar, pensar esa dimensión de lo humano como cósmico, ¿no? Esa conexión del cuerpo material en comunión con lo que sería la naturaleza, ¿no? El mar en este caso. Bueno, lo próximo que vamos a ver es Memorias de un cuerpo. Les voy a contar, como vengo contándoles, me he desnudado bastante hoy, así que un poco más no importa. Memorias de un cuerpo nace, o empecé a hacerla sin saber, después que falleció mi mamá. Y me puse en el taller, cuando encontré arcilla, y me puse a modelar un rostro, y tenía un poco de yeso, hice un molde, pero sin saber hacia dónde iba. Modelaba frenéticamente y por ahí iba y buscaba yeso y hacía otro molde, y así quedaron miles de moldes, ahí archivados. Después me puse a pintar todo el taller. Y cuando terminé de pintar el taller, decidí que lo iba a abrir para que el que quisiera podía ver mis obras como un taller abierto. Y le puse de nombre Antonia, el nombre de mi mamá. Pasaron varios años, y un día digo, ¿qué habré hecho con todo?
qué era lo que estaba en estos moldes. Y decidí cargarlos. Los cargué, los piqué y empecé a ver, ya sea, es como que estaba todo dicho y armé esta muestra que se llamó Memorias de un cuerpo y que son 3 instalaciones que hablo el mandato, el cuerpo y la piel. Y tengo un texto que les voy a leer cortito de Marcela López Sastre, cuando llevé esta muestra a Rojo Producción. Memorias de un cuerpo, cartografías de la piel, obra autorreferencial en 3 instalaciones. La fragmentación del cuerpo, del nuestro, del otro. El cuerpo del otro como lugar donde podemos encontrarnos, incluso hechos pedazos. Quizás es allí, en esta aceptación de estar desmembrados, donde podemos realmente comprender el cuerpo como objeto del deseo, de desidia y desesperación. El cuerpo es un envase vacío donde habitamos solo un tiempo. Hace falta mirarnos desde afuera, dejando el apego a nuestras propias cicatrices, besar tus heridas, lamer tus zonas grises, que el deseo jamás nos abandone. Luisa, solamente tengo un registro de un video muy cortito, es una ambientación que hice en la Universidad Blas Pascal, invitado por Verónica Molas en un ciclo que ya tenía, que duró varios años, y invitó un montón de artistas que intervinieran en la casa. Por supuesto, yo le dije, Verónica, yo quiero el sótano, porque siempre me atrapó el sótano. Y empecé quise contar la historia de Luisa, que es es real. Vamos el tiempo atrás, esa casa, que era de los Ripamonti, un hombre de negocios llegado de Italia, que que llegó a la Argentina y se instaló en Rafaela, alguien con mucho poder, donde tenía esos negocios de ramos generales. Estamos hablando de la Argentina del 1900, de aquella Argentina que ya no existe, del progreso y del brillo y de que estábamos como en el primer mundo. Tenía un negocio de ramos generales que podía vender de un auto hasta un fardo de alfalfa, y su esposa era Luisa. Y esta casa, como a veces la conocen, la Casa de los Enanitos, que actualmente es la Universidad Blas Pascal, se llamaba Villa Luisa. Yo decidí hablar sobre la ausencia de esa mujer, no por la muerte, sino por la ausencia de esas mujeres de esa época que no ocupaban como un lugar, y que, como Luisa, tuvo 12 hijos, algunos muertos, y hablé de esa ausencia. Para hacer la instalación necesitaba elementos, y yo acudí a Carlos, le dije, ¿no me prestarías esa mecedora que era de su madre? Sí, ¿y qué vas a hacer? Y quiero hacer una ambientación de esto, y Luisa, su lugar donde ella se refugiaba y leía en soledad y armaba sus historias. Entonces me dijo, pero ¿cómo? ¿Y qué esto? ¿Y qué el otro? Y entonces la instalación, la ambientación de todos esos objetos le pertenecen a Carlos, no es nada mío. Yo la armé. Él escribió un libro, fue una experiencia muy linda. Él escribió un texto para esa ambientación, que tuvo música, que puse música de Satie, y puse también un olor a rosa. Cuando uno entraba, te ibas en el tiempo. Y quiero decir algo de esa coautoría.
Y de ese texto que escribió Carlos, nació un libro que se llama Silencios en Familia, que lo tengo acá, que lo publicó y nunca lo ha presentado en Córdoba. Este año lo presentamos en Barcelona. Son esas cosas, él es muy excéntrico, ¿no? Pero hoy se los muestro, y que tiene algunas imágenes de collage míos adentro. Hablan de esta historia de los Ripamonti y esos silencios que hay en familia. Bueno, la cuestión colaborativa inicia con esa silla, entre ellos, entre otras cosas que inician, por lo cual todos estamos muy felices, por muchas razones, ¿no? Yo tuve la experiencia de vivir esa colaboración, así como la tuvo Vero con Luisa. A mí me tocó vivirla en la galería dijimos, Juan, ¿no querés intervenir la lucera? Y dijo, bueno. Y nuevamente Carlos escribió el texto, pero además... Y yo dije que sí y después me arrepentí. Después, terrible trabajar en la lucera. Lo que ustedes están viendo es el preproyecto. La lucera, bueno, está Sara Goldman, que también la intervino en algún momento. Es un espacio que tiene 7 metros de altura por 4 por 4 por 4. Es una lucera que está en el Paseo Muñoz, que atraviesa todos los pisos, ¿no? Entre las cosas con las que hay que tener cuidado es con la seguridad. No, está Karina Plensa, que también intervino. Bueno, estoy viéndolos en la oscuridad acá. Si alguien más intervino, levante la mano. Teresa Maluf. Bueno, muy bien, o sea que todos saben de qué se trata, ¿no? Un trabajo que empieza como un año antes, el proyecto. Bueno, asegurarse muchísimo. El proceso de Juan está muy bien documentado, para variar, y además formó parte de la muestra este proceso. La complejidad del armado y demás se completa con una instalación que continúa dentro de la sala con su invitado, que era Cristian Tula. Y esto de la última ola tiene que ver con empezar a dejar ir ciertas cuestiones. Y eso lo dice muy bien Carlos en un texto, que lo voy a leer y no voy a decir mucho más, que es el texto que presenta esta obra. Bueno, acá lo que pueden ver es, bueno, decidimos poner los bocetos y demás, y que después terminan en un libro de artista. O sea, hay toda una construcción en todos los niveles: dibujo, espacialidad, escultura, maquetación, proyectualidad, libro de artista. Los avisales de Cristian Tula, que los avisales son estos seres que viven en la oscuridad, en el fondo del mar, que más nos imaginamos cómo son, que realmente no sabemos cómo son. O sea, puede estar Necito por ahí también, no tenemos idea. Y sobre esto escribió Carlos una cuestión muy, muy hablada entre ellos. Detrás del texto hay que saber leer entre líneas, pero yo creo que hablaron mucho esto de estas láminas azules con los corazones y el mar. Bueno, tenían que seguir su viaje, y lo dice de esta manera. La última ola de Juan Canavesi es una obra de sitio específico que culmina y abre procesos. Por un lado cierra, aunque no interrumpe, el devenir itinerante de Pleamar, instalación concebida en 2005 y expuesta sucesivamente en diversos museos del país. De ella toma los materiales y significados: papeles azules y vinilos con impresiones serigrafías, el mar, corazones que llegan a la playa desde algún lugar remoto, desde las profundidades, y se deshacen en espuma. En Pleamar, los oleajes eran ondas que se desplazaban al ras del piso, marejadas serenas que podemos imaginar nacidas en otros mares, de vientos tormentosos y distantes. Sin saberlo,
presagiaban esta última ola que se eleva amenazante en el prisma de cristal de Nodo 940, la costa donde se proyecta y sobre la que arroja lo que yace en el fondo del mar y de nosotros mismos, materializada en la obra de Cristian Tula. Por otro lado, la última ola opera también como una suerte de transición que se abre al futuro. El mar se fragmenta en 8 trozos que en una acción performática serán entregados a 7 custodios cuyos nombres hoy desconocemos. Esto fue escrito justo antes de la muestra. A través de ello, la última ola se dividirá y multiplicará y probablemente iniciará nuevas trayectorias azarosas, esta vez ajenas a la voluntad y el deseo del propio autor. Liberada, la última ola huye con la perseverancia dinámica que tiene el mar, esa metáfora de nacimiento y transformación y renacimiento. Bueno, o sea, no podíamos dejarlo al mar ahí, lo dimos en custodia, que sean cargo otros del mar. No, pero es una obra que le da un cierre, pero a su vez una continuidad, a todo este proceso de pleamar y del corazón. Vamos a cerrar y quiero cerrar con mi última obra que está en la sala, que es Volver al Origen. Pero antes, Volver al Origen tiene que ver con lo que vengo trabajando últimamente, con la semilla como metáfora de vida, la semilla que tiene eso tan pequeño y tiene esa potencialidad que está esperando el momento para abrirse, reventar y empezar a crecer y expandirse y hacer raíces y etcétera. Y yo quiero llevar a esa semilla a otra categoría y elevarla como si fuera algo sagrado, como si fuera un objeto sagrado, donde tenemos que cuidar la naturaleza, ¿no? Y nosotros también. Antes de hablar de lo último, que no voy a hablar nada más, sino que voy a volver a leer el texto, pero antes de eso quiero leer un texto de Rimer Cardillo, que es con quien trabajé en Estados Unidos, y lo tomé un pedacito que yo lo siento muy ajustado a lo que yo siento. Y Rimer, que lo escribió para el Premio Trabuco, cuando yo entré al Premio Trabuco, y lo escribió para el catálogo. Yo tomo un fragmento que dice así: desde tiempos sin tiempos, los castigados, los humanos con su cerebro, los animales con los ojos, las plantas con sus jugos, preguntan a los dioses, sin todavía tener respuesta. Juan insiste cariñosamente en esta búsqueda del sentido de la vida. Y no quiero hablar nada más, sino decirles el texto mío que escribí, Volver al Origen, que es lo que yo siento y cómo me siento ahora. En este tiempo turbulento en que se sobrevalora lo instantáneo y el futuro se funde con el presente, me siento un observador impotente ante una sociedad ajena y que a mis imperativos. Las preguntas trascendentales sobre nuestra identidad, origen y destino parecen olvidadas. Las fronteras se desvanecen y resurge la añoranza de los viejos límites que contenían la vida de la humanidad en territorios familiares. Los mitos, las historias comunes, los rituales y el parentesco acogedor de la comunidad. En este escenario siento el vértigo de mi libertad y me inquieta y atemoriza mi propia indefensión.
Es tiempo de buscar mi regreso al origen, sin replegarme, abriendo paso a la imaginación creativa. Volver al origen implica conectarme con mi esencia y con la muerte, única certeza que tenemos desde que nacemos. Reflexionar sobre el significado de la vida y sobre mi conexión con la naturaleza, que me ayuda a descubrir el orden oculto de las cosas, y regresar a la tierra que me alberga y nutre. En esta búsqueda aspiro llegar a nuevas respuestas. Más allá de quimeras teóricas y utópicas, mudar de visión y de prácticas me permite replantearme y replantarme para renacer, como si fuera un árbol, en un nuevo contexto, a fin de valorizar lo simple, lo auténtico y sencillo, y así recuperar el sentido profundo de la vida. Gracias.